Bueno, yo tengo el honor y el placer de compartir en el día de hoy con mi gran amigo Nanfi Rodríguez, abogado, periodista, un hombre político, máster en ciencia política, fue mi asesor en mi maestría de ciencia política y además un escritor exquisito y además un abogado de tribunal, un león, y está aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias, mundo. Bueno, a mí me honra mucho siempre. Digo, ¿qué de lo que dije fue mentira? Lo que más me gusta es lo de escritor exquisito. Bueno, he leído Que lo disfruto. He leído tus libros. Lo disfruto. Mira, Nanfi, hay muchos temas jurídicos y políticos y que tienen incluso corte internacional que yo quisiera tratarlo contigo. Lo primero es que hay obligatoriamente que tratar el tema que está en boga, ineludible, que es el caso de Odebrecht. ¿Cómo tú has visto este proceso? Desde el punto de vista jurídico y luego le damos el matiz político. Mira, yo lo quiero ver desde el punto de vista, digamos, filosófico. Isabel Allende, la gran escritora chilena, decía recientemente en una entrevista que de Odebrecht tiene de bueno el hecho de que por vez primera se está ventilando públicamente el tema de la corrupción en la magnitud en que se da en los países de América Latina. En América Latina siempre ha habido corrupción, pero también siempre ha habido opacidad. A mayor corrupción, mayor opacidad. Y en esos países grandes, como los países petroleros, la corrupción es enorme. Uno recuerda los años 80, lo que representó el tema de los petrodólares en Venezuela, y se da cuenta y cómo terminó todo aquel sistema con el sistema político, y se da cuenta que realmente la corrupción es enorme. Ahora bien, en República Dominicana uno todavía tiene sus expectativas respecto de lo que pueda pasar, porque hay un temor, subyace una inquietud de parte de la población y de los observadores políticos respecto del hecho de que todo esto pueda convertirse en un circo político. En un circo político en lo que cada quien tenga su corrupto preferido, parafraseando un poco aquella frase de don Rafael Herrera Cabral, el legendario director del Listín Diario. Y digo su corrupto preferido no solamente que el poder tenga su corrupto preferido y acuse a unos y exima de responsabilidad a otros, sino que también la opinión pública tenga su corrupto preferido. Porque eso es peligroso, Edmundo. Cuando hablamos de que hay una propensión a politizar la justicia, a que la culpabilidad se dirima en los medios de comunicación, a que voces, por ejemplo, se levanten y digan, bueno, hasta que los expresidentes no estén sometidos, esto no está completo. Realmente uno se preocupa porque lo que parece ser que se procura es un circo político en el cual se lleva al populismo judicial, al paredón, al patíbulo, se lleva actores de la política, mientras agazapados, detrás del telón, hay otros intereses para saltar, para brincar y asaltar el poder. Es un poco lo que el dirigente PLDista, doctor Franklin Almeida Rancière, ha llamado el guión de Brasil. Politizamos la justicia y judicializamos la política, desacreditamos a los actores políticos y entonces tomamos el poder. Eso es una cuestión que a uno le luce un poco preocupante, sobre todo por todo esto de que en Marcha Verde, en los movimientos, en los llamados movimientos de los indignados dominicanos, que son una especie de réplica de los indignados europeos, en esos movimientos de indignados dominicanos, detrás hay agazapados sectores empresariales, sectores de las oligarquías más rancias de este país. Entonces, se están jugando muchas situaciones en medio del tema Odebrecht, y uno quisiera que
el Ministerio Público, que la justicia, pues actúen con la mayor entereza posible, porque la sociedad dominicana no tolera, no aguanta más estocadas, más decepciones de lo que debe ser la actuación de la administración. Tú hablaste de que detrás de este movimiento se expresa la oligarquía. Evidentemente, como tú acabas de decir, para poder tomar el poder y mantener el statu quo y el modelo económico que les ha favorecido todo el tiempo. Muchos han dicho que el fin, el verdadero objetivo de este proceso es Punta Catalina, por lo que puede implicar en materia de, digamos, eliminar todo un sistema de energía eléctrica que ha favorecido a un sector específico. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el tema Punta Catalina es un tema con mucha falta de transparencia, desde que surgió, desde el principio. Lo primero es que la República Dominicana optó por un tipo de energía que ya en el mundo está siendo desechable, que es la energía producida a carbón. Después de eso, entonces, ha habido varios tropiezos que se enraizaron en la misma licitación de la obra, y finalmente entonces todo el tema del financiamiento. Desde el punto de vista jurídico, yo incluso he planteado que la República Dominicana ha sido muy conservadora respecto de su relación con Odebrecht, respecto del tema de que Odebrecht ha faltado a su cláusula principal, que es la cláusula de financiación. Entonces, si tú no cumples, lo lógico es que entonces eso me libera a mí y yo puedo tener la opción de rescindir unilateralmente el contrato que tengo contigo. Pero lo que hemos visto es que la República Dominicana ha salido a los mercados bursátiles internacionales a colocar bonos para traer dinero fresco y entregárselo a la empresa Odebrecht. Ese es un asunto muy cuestionable, sobre todo por el hecho de que esa empresa pues ha venido a ser el principal elemento de distorsión en las concesiones de la administración pública. Después de eso, uno tiene la presunción de que en Punta Catalina existen toda una madeja de intereses, eso que tú llamas el cártel. Es decir, hay un cártel de intereses económicos que se expresan en esa obra, que es la obra más grande que tiene el gobierno. Lo que el presidente Medina no anunció, sino que sometió al Congreso, en ese estilo de opacidad y ese estilo de colar cosas por debajo de la mesa, que es característico del presidente Medina, de su forma de ejercer la política. Lo que el presidente Medina pues ha hecho es enviar al Congreso, en el proyecto de presupuesto de este año, envió al Congreso unas modificaciones a todo el esquema de financiación de la planta. Y esas modificaciones van a tener la consecuencia que tú has dicho, van a tener la consecuencia de que hay que primero capitalizar el proyecto y después entonces hay que hacer, hay que conceder, hay que concesionar o vender al sector privado parte de la planta. Prácticamente se habla del 50%, de que hay que transferir valores de activos y de capital de la planta por $1.000 millones. Cuando una operación como esa está en marcha y está en marcha con tan poca transparencia, es normal que existan preocupaciones sobre qué se va a vender y qué no se va a vender, porque finalmente entonces uno sabe que el empresariado, la labor fundamental del empresariado en el sistema económico capitalista es la producción de utilidades, la producción de beneficios. Entonces, obviamente que el sector empresarial no va a comprar
lo que no produzca beneficio de Punta Catalina. Entonces, ¿con qué se quedará el Estado? Es decir, es el tema de la transparencia lo que hace falta hoy día para saber qué se va a hacer con Punta Catalina. Bien. Nanfi, volviendo al tema de Odebrecht y el tema del juicio, ¿qué te pareció la decisión que tuvo el juez en torno a las medidas de coerción? Mira, en República Dominicana existe la tradición de cuestionar las decisiones de los jueces en los medios de comunicación. Incluso uno ve la autoridad pública, hasta el propio Ministerio Público, cuestionar públicamente las decisiones de los tribunales. Para uno llegar y perfeccionar el Estado de Derecho, tiene que comprender que las decisiones que rinden los tribunales son la última palabra respecto de los temas que se les someten. Pero como existe esa costumbre de dilucidar, incluso cuestionar a los jueces, pues esa es una práctica diaria de la opinión pública. Yo no soy muy dado a cuestionar las decisiones de los magistrados. Yo pienso que la decisión del magistrado Ortega Polanco, juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para dirimir una medida de coerción. Es una medida de coerción. Mucha gente, incluso esta mañana antes de venir al programa, me llamaba un comunicador diciéndome, pero que la acusación, digo, no, es que la acusación no se ha formulado. Lo que ha habido es una parte muy preliminar, muy precautoria del proceso, que es la parte en que el Ministerio Público le dice al juez, mire, nosotros necesitamos asegurar estos imputados para garantizar que no se escabullan del proceso. Porque ni siquiera todavía el Ministerio Público ha formulado la acusación. La acusación la formula el Ministerio Público ante el juez de la instrucción en la fase intermedia, que es cuando se conoce todo el tema de las pruebas y las imputaciones. Entonces, todo esto se ha dilucidado como que es un juicio de fondo, como que las medidas que se impusieron y las apelaciones que se están haciendo ahora tienen algún nivel de dilucidación de la culpabilidad. El Ministerio Público todavía puede hasta retractarse, porque no ha formulado su acusación. El Ministerio Público lo que ha presentado son unos presupuestos básicos, muy elementales, a mi juicio, muy imprecisos también, muy imprecisos, porque el tema no está en una transferencia, ni en el incremento del patrimonio de un funcionario. Ese no es el tema es que ahora hay que demostrar que con el dinero que generó Odebrecht se compraron voluntades públicas. Se compraron voluntades públicas y ahí es donde se configura el delito de soborno. Los delitos tienen elementos constitutivos. Okay, una pregunta, Nanfi. ¿Sabe que ahora, estoy improvisando porque sabe que no soy abogado, pero antes se hablaba de que existía la íntima convicción del juez y ahora en el nuevo modelo penal se habla de que tienen que haber pruebas tangibles para que el juez pueda inculpar a una persona. Entonces, en un soborno, uno debe de pensar que, bueno, un soborno te lo dan en efectivo, de manera secreta, no dejan evidencia. Entonces, ¿qué mecanismo tiene la justicia para poder determinar que una persona específica acusada de soborno, se le pueden buscar pruebas que determinen que es así? Mira, el proceso penal dominicano está asignado por los elementos de materialidad, los aportes probatorios. Antes lo que se hacía era que se practicaba la prueba en el tribunal y esa prueba iba dirigida a producir una convicción en el juez, que al decir de Bonaparte, pues era el hombre más poderoso que existía después del monarca en Francia. Entonces,
esa íntima convicción a que tú haces alusión se nutría de los elementos de prueba y de los debates que se daban en el tribunal. Eso iba dirigido a producir un convencimiento del juzgador. Ahora no, ahora tú tienes que aportar las pruebas, pero las pruebas, además de practicarse, no son un solo elemento de inducción a la convicción del juzgador, sino que el juzgador tiene que mantenerse atado, tiene que mantenerse vinculado al tema de la prueba para poder dar una decisión. Entonces, en el caso de soborno, como en el caso de lavado de activos, que son los dos tipos penales que se han imputado principalmente, aquí hay otros que tienen que ver con cohecho, tráfico de influencia, yo supongo que asociación de malhechores, etcétera, etcétera. Pero en el caso de soborno y de lavado de activos, hay dos componentes que son principalísimos. En el soborno, no es solamente que se haya hecho una transferencia, no es solamente que se haya otorgado una cantidad pecuniaria a un funcionario público, sino que posterior o anterior al otorgamiento de ese valor pecuniario, tiene que haber una decisión del funcionario público que favorezca a quien ha entregado esos activos. Y eso hay que demostrarlo en el tribunal. Es decir, a fulano se le entregó X valor y después de la entrega de ese valor, tal decisión concursal respecto de una licitación favoreció a quien entregó ese dinero. Ese es el tema del soborno. Respecto del tema del lavado de activos, ese es uno de los tipos penales más difíciles de configurar, porque implica la comisión de dos delitos. Primero, el acusador tiene que demostrar que se ha cometido un delito para conseguir los activos. Es decir, hay que cometer un delito, ya sea apropiación indebida de fondos públicos, ya sea tráfico de personas, ya sea tráfico de estupefacientes. Es decir, la procedencia de los fondos tiene que ser de una fuente expúrea. Y después de probada esa práctica ilícita, entonces hay que probar otro delito, que es el delito de tratar de transformar ese dinero de dinero ilícito en dinero lícito. Textualmente, como dice la ciudadanía, de meter ese dinero en una lavadora y lavar los activos. Entonces son dos tipos penales que tienen sus complejidades, pero que hay que esperar porque ahora lo que procede es la fase intermedia, que es el juicio ante el juez de la instrucción, que es un juicio a las pruebas. Y esa es una parte muy importante porque las partes van a dilucidar la legalidad de las pruebas. Y en esto hay una serie de preguntas que se han hecho respecto, por ejemplo, del testimonio de este señor Vasconcelos y de las investigaciones que se hicieron en Brasil. Ese testimonio que aparentemente se obtuvo de las autoridades brasileñas y que es el fundamento de la acusación, está revestido de la legalidad que exige el proceso penal dominicano. Es una comisión rogatoria como establece el ordenamiento jurídico. Entonces todo eso va a ser ventilado en el juicio de la instrucción, en la fase intermedia del proceso. A partir de ese momento entonces es que el juez de la instrucción va a dar una de dos decisiones, o va a dar un auto de no al lugar respecto de que no existen las pruebas necesarias para instrumentar una acusación en el juicio de fondo, o va a dar un auto de apertura de juicio. La parte de hacer una investigación desde el punto de vista bancario, tanto en la banca nacional como internacional, para determinar un enriquecimiento, digamos, exagerado, en un tiempo relativamente corto, cuando tú no eres un empresario
y que además se verifica, digamos, movimientos bancarios en el mismo periodo en el que supuestamente se realizaron los sobornos y las sobrevaluaciones. Esa es una dinámica que puede utilizar la investigación. Puede ser, pero eso me luce un poco más por la ley de declaración patrimonial. Es decir, porque también se está imputando violación a la ley de declaración patrimonial, que es la antigua ley de jurada de bienes. Entonces eso tiene también sus sanciones, y tiene sanciones incluso de carácter penal, de hasta 2 años. Entonces, en el artículo 14 y 15 de esa ley, entonces me luce que ese tema de enriquecimiento, además de poder sustanciar el tema del lavado de activos o el tema del soborno, donde va más dirigido es al tema de la ley de declaración patrimonial, donde la carga de la prueba entonces ahora corresponderá al imputado. Invirtiendo la lógica procesal, tendrá él que demostrar que ese incremento de su patrimonio procede de fuentes que no están vinculadas con la función pública que desempeña. ¿Y procede quitarle el dinero a estos imputados en caso de que se demuestre que ciertamente hubo un enriquecimiento ilícito? No solamente procede el tema de confiscar los fondos que se han apropiado, sino que incluso la administración pública puede demandar en daños y perjuicios por el tema de que la práctica del funcionario ha lesionado el interés general. El interés general es una categoría en el ordenamiento jurídico que se encuentra en la ley 07-13, que es la ley de los procedimientos administrativos, a la que están sujetos todos los servidores públicos y muy especialmente los funcionarios. Toda actuación de la administración debe estar determinada por el ejercicio regulado del poder. Y el que excede ese principio de esta ley, que es una ley que entra incluso en el bloque nuestro bloque de constitucionalidad, pues está lesionando el interés general porque está desviando, está incurriendo en lo que se llama en derecho la desviación de poder, que no es más que una práctica dirigida a producir en el beneficio propio o de un tercero singular, de un tercero particular, producir una actuación administrativa que debe ser conducente y estar dirigida a producir y tutelar el interés general. Nanfi, acuñando el término de Franklin Almeida, el guión Brasil, muchos han propuesto que hay un plan orquestado incluso por Estados Unidos para sacar al PLD del gobierno. Y sacar, como se está haciendo, de alguna manera sacar o por lo menos debilitar a todos los gobiernos de América Latina que tienen el mote de progresistas y que no están muy afín con las políticas de Estados Unidos, que incluso lo han enfrentado. Y que de alguna manera ese plan se está llevando a cabo en la República Dominicana. Eso es así, y a eso le sumo, quiero ver tu punto de vista también, si el PLD no está viendo esto, y si los intereses particulares están llevando a una falta de unidad del PLD que los invalide para enfrentar ese plan. Mira, a mi juicio hay mucha miopía en el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo en los estamentos del partido que están vinculados con el gobierno, porque en la tradición política nuestra, en los partidos regularmente se ocultan detrás de los gobiernos. Eso era tan así que cuando el presidente Balaguer era presidente, el Partido Reformista entraba en receso,
Ese partido, mientras él ejercía el poder, el partido no tenía ninguna dinámica. Un poco esa suerte ha seguido el Partido de la Liberación Dominicana, con sus intervalos. El PLD se activa, se desactiva, pero hay mucha disfuncionalidad en términos de lo que debe ser la institucionalidad y la vida de un partido. En ese tenor, quienes ejercen el poder concentran el poder del partido. Incluso en las recomposiciones que se dan en el partido, son quienes ganan las posiciones electivas al comité central, al comité político, y ya lo vimos como el presidente Medina impuso una mayoría mecánica en el comité político, introdujo incluso a su hermana, a su asistente, a advenedizo al PLD como Gonzalo Castillo, toda esa gente, Juan de los Santos, el fenecido Juan de los Santos, toda esa gente fue arriada al comité político del PLD con el poder, desde el poder. Entonces, eso lo que quiere decir es que quien ejerce el poder controla el partido. En otras palabras, quien tiene la pluma de firmar los decretos es el que manda. Esa visión de utilitarismo de la política, de no tener en consideración los factores históricos, los factores estructurales y de doctrina de las formaciones políticas, puede ser perniciosa para los partidos. En ese tenor, lo que vimos fue que el presidente Medina se concentró en su gestión de gobierno y alrededor del presidente Medina había un grupo de personas que sacaba como de chistera, de mago, sacaba una serie de fórmulas para el manejo del partido, para el manejo de la opinión pública. Y en esa lógica vimos que en República Dominicana, igual que en Brasil, se trató de desconsiderar una figura política que es, digamos, emblemática del PLD, que es la figura del expresidente Leonel Fernández. Como pasó en Brasil cuando Dilma Rousseff miró para la izquierda cuando se dio cuenta que a la derecha estaban maltratando al presidente Lula da Silva. Ahí hay un paralelismo entre lo que pasó o lo que está pasando. Sí. Danilo se hizo de la vista gorda cuando toda esta situación de Quirino, toda esta situación de agravio personal contra un hombre con el que uno puede tener diferencias, como el presidente Fernández, pero al que hay que reconocerle que es un hombre de una proverbial decencia y que es un hombre que merece consideración pública. Entonces, se hizo de la vista gorda frente a esa situación y a otras situaciones. Y lo que se ha visto es una cadena de maltratos al expresidente Leonel Fernández. En Brasil, Dilma se concentró mucho en su gobierno y olvidó que había sido Lula da Silva quien le había llevado al poder y quien había montado ese proyecto del PT. Lo que vimos fue que el asunto empezó contra Dilma, y terminó con Dilma. Se llevó de paro a Dilma. Empezó con Lula y terminó con Dilma. Empezó con Lula y terminó con Dilma. Entonces, lo que vemos en República Dominicana es que el asunto empezó con Leonel y ahora aparentemente lo que quiere es llevarse a Danilo. Es decir, hay ciertas similitudes, ciertos paralelismos que uno no deja de ver y de decir que el doctor Almeida Rancière tuvo una especie de visión profética en términos políticos cuando hizo ese advenimiento, cuando hizo ese pronóstico de que era un guión que él le llamó el guión Brasil. Bien. Nanfi, pero te pregunto, hay un comité político que evidentemente, aunque se sabe, como tú explicaste perfectamente, el que está en el poder es el que controla, el que firma los cheques y hace los decretos. Sin embargo, nosotros vimos en el proceso de 2012
como pese a que el presidente Leonel Fernández era que firmaba los cheques, que tiene el control del partido y que firmaba los decretos, como vimos al comité político de alguna manera enfrentando a Leonel Fernández cuando se propuso a Margarita como candidata a la presidencia. Eso quiere decir que de alguna manera esos dirigentes tienen voz y los principales líderes le escuchan. Sin embargo, en este momento vemos que ninguno quiere hablar y que todos están como ocultos. Entonces, ese nivel, digamos, de dejadez no puede traer como consecuencia que el PLD pierde el poder en el 2020. Mira, en los partidos políticos tradicionalmente se expresan posiciones disímiles. Los partidos políticos son en esencia agrupaciones en las que se manifiestan contradicciones de carácter ideológica, económica, desde el punto de vista también de los grupos sociales, étnicas, etcétera. Sí, es normal que haya ese nivel y es saludable incluso que los partidos se manejen con un cierto nivel de debate y que ese debate sea público. El tema de Margarita Cedeño que tú haces alusión, Margarita no fue candidata presidencial, ni tampoco fue fue precandidata, hubo rumores en ese momento, rumores. Ahora, yo creo que en el 2012, después de aquel discurso del abril del 2011, en que el presidente Fernández hace un discurso público y dice por qué él no va a la reelección y por qué no va a entorpecer el camino de Danilo Medina, que es aquel discurso en que él dice, apela a la figura histórica de Aníbal de Cartago, Aníbal el cartaginés, el bárbaro que había estado asediando a Roma en todas las periferias del imperio y que al llegar a los árticos que permiten visualizar la ciudad de Roma, dice que no marchará sobre Roma porque no quiere destruirla. Entonces Leonel hace un paralelismo y va a decir que él no va a la reelección ni que va a obstaculizar el camino de Danilo Medina porque ello implicaría la división o la destrucción del Partido de la Liberación Dominicana. Ese discurso en el presidente Fernández, que recientemente editó sus libros, su discurso, incluso tuve la honra de parte de él, me invitó a la ciudad de Miami a hacer un comentario, tuvimos una plática, el presidente Fernández, el doctor Alburquerque y un servidor en público con el presidente Fernández frente a la comunidad dominicana en Miami. Ese discurso es fundamental para entender el pensamiento político del presidente del PLD. Leonel Fernández siempre se ha visualizado no como jefe de una facción del PLD. Leonel Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Consecuentemente, cualquier situación de tensión o de presión que pueda representar para el gobierno o para el presidente Medina, el presidente Fernández no la va a hacer, porque él se entiende como el responsable, el corresponsable de este gobierno y el responsable de la unidad del partido. Eso amerita unas prudencias, unas normas prudenciales al momento de hacer la política, al momento de trabajar la política. Entonces, lo normal es que haya una actitud de prudencia frente a todas estas situaciones, frente a situaciones de presiones internas o a situaciones judiciales, porque yo te voy a plantear una cosa, en el tema, por ejemplo, de Brecht, donde hay una cierta malicia de parte de algunos actores de opinión pública que pretenden enrostrarle al presidente Fernández que si él no sale al frente a defender el gobierno de Danilo Medina, pues él es corresponsable del fracaso del gobierno de Danilo Medina. El responsable del éxito o el fracaso de su gobierno es el presidente Medina, que es quien ejerce el poder. ¿Cómo puede el PLD como partido asumir una defensa de los imputados? Si defiende a los imputados que están siendo acusados por el Ministerio Público, tendría entonces que atacar al Ministerio Público o al gobierno.
Si defiende al gobierno, tendría que atacar a los imputados. Esa es la lógica. Entonces, lo más prudente es que el Partido de la Liberación Dominicana, ya lo ha expresado en su comité político en una comunicación, pues exija las garantías procesales que establece la Constitución y las leyes para los imputados, le provea asistencia técnica legal si es necesario y permita que eso se dilucide y que cada quien responda por sus hechos. Lo que no podemos hacer de esto es un circo político y tratar de meter a quien no tiene responsabilidad directa con esto, porque existe en la Constitución Dominicana y en el ordenamiento jurídico dominicano el principio de la personalidad de la persecución penal. Entonces, en otras palabras, ¿tú entiendes que el comité político ha actuado adecuadamente, ha manejado adecuadamente con esta situación? Yo creo que ha tenido prudencia. Creo que ha tenido prudencia y ha sido lo correcto, porque estamos... Entonces, no así ha hecho el PRM, que ha defendido a rajatabla a su gente. Mira, son organizaciones políticas distintas. ¿Tú recuerdas cuando aquí vino Quirino Ernesto Paulino Castillo a vocear toda clase de improperios contra la figura del presidente Fernández? Claro, ¿quién no recuerda eso? No hubo una declaración del comité político del PLD. No hubo una defensa del comité político. Entonces, eso te quiere decir que es una práctica consuetudinaria en el comité político permitir que sus miembros se defiendan de manera individual y de no asumir como una manada de pavos la defensa pública de sus miembros. Yo creo que el comité político del PLD está actuando cónsono con lo que es su cultura política. Bien, finaliza ya, la verdad que tú eres un monstruo. Te agradezco mucho siempre que me invita aquí. No vengo porque tú sabes que se está dando en el mundo. ¿Tú recuerdas el tema de los guardias como eran antes? Que le nacía un muchacho en Higüey y otro en Puerto Plata. Así es, sí. Así estamos los abogados. Dormimos hoy en Higüey y mañana estamos en Puerto Plata. ¿Estás picando entonces? No, trabajando. Sí, gracias, Lampi, por estar acá. Salud. Señores, vamos a una pausa y volvemos con más de Buenos Días Santo Domingo.